Mateo 14:34, y leo para ustedes a partir de ese versículo hasta el versículo 20 del capítulo 15. Dice así: Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos brevemente a Marcos 7, que es el pasaje paralelo. Voy a resaltar algunos versículos ahí. El versículo 3, que es una explicación más amplia de esta práctica de lavarse las manos, dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Muy bien, y luego también al final, cuando tenemos el versículo 21, hay una lista más amplia, ¿verdad?, que nos da Marcos también. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien. Vean, esta porción que hemos leído es muy rica en cuanto a la enseñanza que posee. Como el objetivo de nuestro estudio es ir abarcando el Evangelio de Mateo, pues voy a ver si nos es posible hoy ver hasta el versículo 20, ¿verdad?, que hemos leído. Pero sabemos bien, ¿verdad?, que si quisiéramos hacer un estudio detallado de todo lo que sale del corazón del hombre, podríamos nosotros dedicar un buen tiempo a ir viendo, ¿verdad?, uno por uno, cada uno de esos malos actos y malos pensamientos que salen del corazón. Bueno, habiendo dicho eso, contexto previo. El capítulo 14 finaliza diciéndonos que el Señor, después de que terminó la travesía, ¿verdad?, ya vimos que Él alimentó a una multitud, luego que anduvo sobre el mar, entonces finalmente está en tierra, y
dice que luego llegan muchos de ese lugar, de Genesaret, ¿para qué? Para que sanara a los enfermos. De hecho, nos dice el versículo 36 que les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Eso nos debe recordar un milagro, ¿verdad? ¿Cuál fue una mujer que se sanó tocando el borde del manto de Jesús? La que tenía el flujo. La que tenía el flujo de sangre, ¿verdad? Ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto. No era que había algo en sí mismo sobrenatural en el manto de Jesús, en sus ropas, sino que cuando nosotros leemos, ¿verdad? En Mateo 8 leemos de que el Señor conoció que salió un poder de Él, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Es el poder del Señor para sanar, y podemos ver su gran misericordia igualmente por los seres humanos caídos en su pecado para sanar. Veamos que a diferencia, ¿verdad? El pasaje no nos menciona acerca de que todos los que fueran sanados fue porque hayan tenido esa fe para salvación, ¿verdad? Porque a veces cuando el Señor realiza el milagro le dice a la persona, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Dando a entender de que la persona es un creyente sobre quien ha realizado, ¿verdad?, ese acto, o que la prueba de que le fue dada la fe para creer se muestra en ese acto de misericordia al realizar el milagro. Pero aquí no se nos indica eso, simplemente el pasaje nos está resaltando esa compasión de Cristo para sanar a los enfermos y compadecerse de nosotros en nuestra condición caída, ¿verdad? Entonces luego dice el versículo 1 del capítulo 15, entonces se acercaron a Jesús. No debemos pensar de que esto ocurrió inmediatamente después de estos milagros, de esas sanaciones, sino que un tiempo después nos encontramos acá, a Jesús y a ciertos escribas y fariseos, ¿de dónde? De Jerusalén. Llegaron ellos de acuerdo, es decir, se pusieron de acuerdo para llegar a Jesús, o está Jesús en ese lugar que coincide con estas personas ahí. Tampoco es un detalle que trascienda. Lo cierto del caso es que están ellos ahí y vean la pregunta con la que salen. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Tenemos que ponernos en la época. En ese entonces no se sabía de microbios, no se sabía de bacterias. Para nosotros ahora nos puede sonar muy normal, ¿verdad? Lávese las manos antes de comer. Entonces, sepamos de que ese no es el punto de este pasaje para nada. No estamos hablando de normas de higiene. Aunque ciertamente la ley contiene normas acerca de la limpieza y la higiene, como vamos a ver. Pero este lavar las manos que está siendo aquí destacado es un lavar ceremonial. Se está hablando de estar purificado. Y yo creo que esto ustedes, si han leído el Antiguo Testamento, es una expresión que sí han escuchado en otras ocasiones. ¿Cuál es? Que si algunos tocaban un animal inmundo, ¿qué tenía que hacer? Salir y purificarse y lavarse. Si tenía contacto con mujer menstruosa, o si había también flujo en el varón, también había un lavarse, ¿verdad? Entonces, mayormente nosotros tenemos estas indicaciones para la familia sacerdotal, pero también había instrucciones del pueblo acerca de un lavarse. ¿Por qué? Porque por acercarse a un difunto, por un animal inmundo, la persona tenía que purificarse a sí misma. Pero veamos que esta que se está señalando acá no es la ley. Vean cuál es la pregunta que ellos están haciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan qué? La tradición de los ancianos. No es que están quebrantando la ley, sino la tradición de los ancianos. Eso es muy importante. Si nosotros no captamos esto que está siendo aquí mencionado, pues pareciera que en efecto están acusando a los discípulos de quebrantar la ley, de que Dios dio un mandamiento y ellos no lo están haciendo, como en otro escenario que una vez llegamos a estudiar, que fue cuando ellos estaban comiendo en el día de reposo, ¿verdad? Que pasaron por un campo, frotaron y algo estaban comiendo, ¿verdad? Entonces ellos están quebrantando el día de reposo, y el Señor tuvo que explicar, ¿verdad? Porque eso no era un verdadero quebrantamiento del día de reposo.
Pero aquí es diferente, es ¿por qué no guardan la tradición de los ancianos? Y esta no es la primera vez que entonces que Mateo nos enfrenta con un lenguaje similar, es decir, entre la tradición o lo que ha sido dicho y lo que realmente dice la ley. ¿Cuál es la porción más famosa de Mateo que nos muestra ese caso? Es el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Vean que Jesús no está diciendo que eso es lo que dice la ley, sino que oísteis que fue dicho. Oísteis, sí, que fue dicho. Ahora, entonces, ¿cuál es esta tradición de los ancianos? ¿De qué es lo que está pasando? Con el tiempo, diversos maestros de la ley fueron añadiendo sus comentarios y sus interpretaciones a la ley de Dios. Esa es la tradición de los ancianos que está aquí descrita. Nosotros llegamos a conocer un poco de esas tradiciones a través de un documento que se conoce como la Mishnah o la Mishnah, que viene a poner por escrito esas tradiciones orales. Ahora, yo lo tengo como tarea pendiente, yo soy completamente franco con ustedes, yo no me he leído la Mishnah, pero es muy común ver en los comentarios bíblicos la referencia a este documento judío y a otros más que luego lo acompañaron. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que viene a reflejar posiblemente la gran mayoría de tradiciones que para esta época se habían añadido. Es decir, no tenemos la certeza de poder decir, sí, todo eso que está ahí en la Mishnah ya estaba en vigencia para los días de Jesús, pero nos da un buen panorama, un buen cuadro para saber de que eso era así. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos le están dando a esa tradición el mismo valor que a la ley de Dios. Ellos están viendo que era una falta gravísima, como ¿quién era que? Se me está yendo si fue Hendrickson o si era J.C. Ryle, hablando precisamente de Ryle, ahora antes de la meditación, que decía, esta gente estaba más preocupada porque alguien hubiera quebrantado lo que un viejo judío dijo hace unos siglos que por quebrantar un mandamiento de Dios. Vean cómo Jesús les cambia completamente el panorama de lo que está pasando. Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces ellos no era que estaban poniendo solamente la tradición oral a la par de la ley de Dios, le estaban poniendo por encima. Y Jesús le dice, ¿y por qué ustedes están poniendo la tradición de sus ancianos por encima del mandamiento de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Lo que han dicho los hombres o lo que ha dicho Dios? Obviamente nosotros podemos decir, no, lo que ha dicho Dios. Parecería la respuesta natural, pero no era lo que estaba ocurriendo en esos días. Y sigue ocurriendo hoy también, de que usualmente muchos que dicen ser creyentes se preocupan más por lo que han dicho los hombres que por lo que dice Dios. ¿Qué piensan los hombres en lugar de qué piensa Dios? ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Eso es lo que nos debe a nosotros realmente dar mayor temor, que estemos quebrantando la ley de Dios y sus mandamientos, que es lo que ha sido la tradición de unos hombres. Como vimos, Marcos da, ¿verdad?, más ejemplos, que cuando iban por la plaza, que, ¿verdad?, muchas circunstancias. Entonces ellos estaban viendo que muchos aspectos podían traer impureza. Entonces, como les digo, vienen y traen ese lavamiento ceremonial para que supuestamente la persona, ahora sí, estando pura, ya podía comer los alimentos. Pero era algo meramente ceremonial, pero añadido. Eso no estaba así en la ley de Dios. Y vean entonces el ejemplo con el que Jesús les va a sacar en cara su hipocresía. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Quién mandó esto? Dios. Vean que aquí precisamente Jesús lo que quiere destacar es la autoridad divina de lo que ya estaba escrito. Porque en otros casos es común que nosotros leamos porque Moisés mandó, ¿verdad?
De hecho, cuando a Jesús le preguntan, ¿verdad?, acerca del divorcio, en Mateo 19, le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Y él contesta, él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió. Aquí está destacando que el instrumento humano, ¿verdad?, que el Espíritu Santo utilizó para las Escrituras. Pero vean que aquí, precisamente porque Jesús quiere que yo les quede bien claro que sí, es la ley de Moisés, pero la ley no vino por Moisés en última instancia. Es Dios. Dios mandó. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahí tenemos, ¿verdad?, pasajes paralelos que nos muestran que en efecto eso era así, ¿verdad? Vamos a Éxodo 21, 17. Dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ahí lo tenemos en la ley. Y más adelante tenemos Levítico capítulo 20. Versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. También podemos pensar, ¿verdad?, cuando se tuvo que juzgar el caso de un hijo contumaz y rebelde, ¿verdad? El que no obedecía a sus padres, ¿qué pasaba con él? Era apedreado. Y los padres mismos, ¿verdad?, lo ponían frente a la congregación. Nuestro hijo es contumaz y rebelde, borracho. Ellos eran los que lo llevaban y morían. Eso sí es una consecuencia bastante más seria por quebrantar ese mandamiento. Y parece que ellos estaban confiados de que no lo estaban quebrantando. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Dice el versículo 5. Pero vosotros decís, esto no lo dice la ley, eso lo dicen ellos. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, corbán, como dice Marcos 7 o aquí, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es honrar al padre y madre? En este contexto, lo que estamos viendo acá, por supuesto, involucra un respeto por los padres, pero va más allá. Porque vea que dice el pasaje, es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué era lo que estaba pasando? Como hijos que honran a sus padres, los hijos deben ayudar en el sostenimiento de sus papás. Deben retribuir a los padres. Estamos hablando de cosas tangibles, materiales, económicas. Entonces, ¿cuál era el truco? Que jugaban con la tradición. Ay, papá, quisiera ayudarte más, pero es que ya tal animal o tal prenda ya la dediqué como ofrenda a Dios. Entonces, como ya eso es de Dios, quisiera ayudarte más, o quisiera ayudarte en algo siquiera. Muchos estaban usando ese pretexto, y vean que no está diciendo el Señor de que en efecto lo hicieran. Era como una expresión como para librarse de la responsabilidad de. Puede que algunos sí llevaran y en efecto cumplieran, como esto es para el Señor, pero no hay ninguna garantía de ello. Y de nuevo, estaban simplemente poniendo un barniz, una fachada de espiritualidad, cuando realmente lo que estaban era quebrantando el mandamiento de Dios. Es que lo podemos ver, ¿verdad? Es como, o sea, tener a su madre, ¿verdad? Usualmente que viene y fallecía el esposo, ser viuda en aquella época no era algo sencillo. Por eso tenemos un mandamiento luego de Pablo enseñando cómo
correctamente tratar, ¿verdad? Los casos de las viudas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las viudas que debían tener la prioridad para ayudar, para ser ayudadas en la iglesia? Porque ¿quiénes eran los llamados a ver por esas necesidades? Los hijos. Es lo que Pablo también va a escribir va a escribirle a Timoteo. O sea, no puede ser que teniendo hijos, un padre o una madre sea una carga para la iglesia. La iglesia no debería ser grabada en esos casos, es lo que está diciendo Pablo. Muy bien. Entonces ellos, básicamente, con su máscara de piedad, le decían a los papás: y papi, quisiera ayudar más, pero lo he dedicado al Señor. No tengo más. Hipócritas, dice Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Obviamente Isaías, ¿a quién le dijo estas palabras? Al pueblo de Israel en aquel entonces, al reino del sur. Pero el Señor está diciendo, eso que Isaías le dijo a el pueblo en aquel entonces les aplica a ustedes como anillo al dedo. Porque sigue siendo la misma situación. Están enseñando a los hombres de boca, pero ustedes mismos no están cumpliendo lo que le dicen a otros que deben de cumplir. Y están tergiversando, teniendo la tradición por encima de la palabra de Dios. Y llamando así a la multitud, dice el versículo 10, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pedro entiende que esto que el Señor está diciendo aquí es una parábola. Él sabe que hay algo más de lo que el Señor está diciendo. Y recordemos el propósito de las parábolas, cuando ya las estuvimos estudiando, es esconder para los que no son del Señor, pero para los que son del Señor es revelar. El Hijo de Dios está ante la parábola y le es dado a entender el sentido. El que no es del Señor, no. Aquí alguno posiblemente sí se habrá ido con la noción como y parece que el Señor está diciendo que no importa si uno se lava las manos o no. De nuevo, no pensemos en la parte higiénica, sino en esa parte ceremonial. Pero eso no es lo que el Señor está diciendo. Él está hablando de algo aún mayor, desde que hay una realidad espiritual del hombre que en última instancia hace que importe poco que se esté comiendo y si se lavó las manos antes de comer o no. Pedro entonces y los demás van a decir: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron. Una de las frases que he visto que más comparten de MacArthur en estas imágenes es acerca de que uno no debe preocuparse de que las personas se ofendan por causa de la palabra. Han pasado toda su vida ofendiendo a Dios, ¿verdad? Llama la atención, ¿verdad?, la preocupación de los discípulos en este caso, ¿verdad?, que los fariseos se hayan sentido ofendidos. Es como: Señor, o sea, eso que dijiste estuvo fuerte. Quizás algunos sí entendieron que Jesús estaba hablando más allá del rito ceremonial. Pero vean la respuesta de Cristo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La expresión que el Señor utiliza es bastante genérica, por decirlo así. Es como literalmente estamos leyendo ahí: toda planta. Podemos pensar en muchas plantas. ¿Por qué? Porque a través de la escritura, las profecías, el Señor dio muchas ilustraciones acerca de Israel como una planta, una viña, por ejemplo, que Israel era como una viña plantada. También tenemos el Salmo 1 que nos habla de que el hombre que es bienaventurado es el que medita en la ley de Jehová. ¿Y qué es lo que dice? Será como un árbol plantado a la orilla del mar, del río, de las muchas aguas, ¿verdad? Hay muchos más. Luego podemos pensar más adelante que Jesús mismo también va a hablar de él como la vid verdadera, ¿verdad? Y como los que son suyos, como que están verdaderamente injertados en él, y son los que llevan mucho fruto o mucho pámpano, que es la palabra que tenemos.
Entonces, la ilustración ellos le iban a entender muy bien. La verdadera bendición está en si es Dios quien lo planta a uno. Pero lo que no ha sido plantado por Dios, dice Cristo, eso va a ser desarraigado. De hecho, también ya vimos, ¿verdad? En las parábolas del trigo y la cizaña, ¿verdad? Están las dos creciendo juntamente en el campo. Pero una es quitada, ¿para qué? Para ser quemada. Y el otro se le recoge el fruto para ser llevado al granero. Entonces, básicamente el Señor está diciendo, ellos no han sido plantados por mi Padre. Son ciegos, guías de ciegos. O sea, teniendo que ser ellos los maestros verdaderamente para el pueblo, enseñar a las personas cómo adorar verdaderamente a Dios, ¿qué estaban siendo ellos? Estaban siendo más bien de tropiezo. Estaban llevando a otros a la condenación. Luego llegaremos a palabras tan fuertes de Jesús como diciendo que estaban haciendo a los hombres más merecedores del infierno. Podemos ir un momento a Mateo 23, 15, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, nuevamente la palabra, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para ganarse a alguien a la causa del judaísmo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué terrible. Le está diciendo a ellos, ustedes son condenados, y los que les siguen a ustedes, aún más. Ambos caerán en el hoyo si el ciego guiare al ciego. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Uno diría, bueno, parece que el Señor ya dio una explicación, ¿verdad? Pero Pedro, ¿verdad? Hablando en representación del grupo, entiende que hay aún todavía más. Todavía no me queda claro, Señor, entonces, ¿qué era eso de que lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale? Entonces dice el Señor, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El Señor dice, a nivel físico, los cuerpos que como el Señor los creó, el proceso es normal. Usted come, el cuerpo aprovecha lo que puede aprovechar de los nutrientes, para la energía, para tener reservas, y después lo demás es desechado. Dice, entró y salió. El problema es lo que está saliendo, porque eso entonces significa que tiene un origen interno, que es de su misma naturaleza. Cuando leemos esa expresión, el corazón del hombre, debemos pensar mucho en Proverbios 4:23, que nos dice que del corazón mana la vida. ¿De qué se está hablando ahí? No, usualmente cuando nosotros leemos la palabra corazón solemos llevarnos la mano al pecho y sobre todo un poquito más al lado izquierdo, pero realmente por corazón debemos nosotros, como diría alguien, ponerse las manos más como en la panza, en el estómago, porque lo que está hablando ahí es más de lo más profundo, de las entrañas. Esa es la idea a veces que debemos tener por corazón. Está hablando del ser de la persona, todo lo que la persona es, lo más profundo. Entonces está diciendo que lo que sale de la boca está saliendo de lo más adentro de nosotros, de lo más adentro. La doctrina o la enseñanza que llamamos depravación total es precisamente fundamentada por pasajes como este que estamos estudiando. Lo que nosotros decimos es que el hombre está caído por el pecado, está corrupto por el pecado. No que el hombre hace y comete todos los pecados que pueda cometer en el mayor grado posible. Ese no es el caso. Porque si fuera así, este mundo sencillamente no se sostendría. Es por la gracia del Señor que no todos no llegamos al colmo de la maldad. Pero hay pasajes en la Biblia que nos dice que el Señor deja a ciertos pueblos que llenaran el colmo de su maldad. Y luego venía el Señor con el juicio a arrasar. Pero la doctrina, precisamente la depravación total,
lo que dice es esto: el hombre extensamente, es decir, a lo largo de su ser, está corrupto desde la coronilla hasta la punta de los pies. O sea, no hay en nosotros nada bueno. Insisto, no que todos somos lo más malos que podríamos llegar a ser de entregarnos al pecado, pero que en nosotros no queda nada que no haya sido afectado por el pecado. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, todo está manchado por el pecado. Y el Señor está diciendo que es de la boca que sale todo. Veamos que entonces no estamos hablando solamente de pecados de la lengua, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a leer lo que el Señor dice ahí, ciertamente yo no... Es decir, para quizás lograr un hurto, obviamente quizás podría recurrir a la mentira y a cosas que decir para lograr el engaño o el robo. Pero en última instancia el hurto, ¿verdad?, es tomar algo con las manos y llevárselo. Por poner un ejemplo. O sea, el punto es, no se está hablando de pecados de la lengua. O sea, vean que se está hablando de malos pensamientos, de homicidios, de adulterios, de fornicaciones, de los hurtos, de los falsos testimonios, de las blasfemias. Como vimos, la lista de Marcos 7 es, ¿verdad?, todavía más amplia cuando nos dice avaricias, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Todo lo que externamente se refleja de mi pecado, ¿de dónde salió? Primeramente salió de mi mismo ser. O sea, la razón por la que nosotros tenemos que instruir desde pequeños a los hijos acerca de lo que Dios manda, de qué es lo que es bueno hacer, de lo que es la verdad, porque las reacciones naturales van a ser el egoísmo, la mentira. No, esto es mío, o yo no lo hice, pero yo te vi, yo sé que tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque nuestro ser está corrupto. He aquí que el hombre se apartó desde la matriz, leemos nosotros también en los Salmos, que sepulcro de maldad son nuestras lenguas. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Nosotros entonces necesitamos que nuestro ser sea renovado, porque si esta es la realidad de cada ser humano, sencillamente estamos sin esperanza. Porque quiere decir que de aquí sale todo esto. Y claramente otros pasajes de la Escritura nos explican con más lujo de detalle cómo es ese proceso. Por ejemplo, Santiago, ¿verdad?, que nos dice a nosotros, vamos a ir a Santiago capítulo 1 rápidamente. Que nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la cadena que se suele dar de esa... Lo que empieza con una mirada, luego es un pensamiento, luego es una acción. Pero todo igualmente sigue siendo pecaminoso. La lujuria, que nos menciona Marcos 7, como la fornicación, que nos pone aquí Jesús en el versículo 19, en el caso de Mateo. O sea, todo eso sale de nuestro corazón pecaminoso. Aún los mismos malos pensamientos ya son pecado, pero usualmente podemos ver nosotros una progresión en ellos también. Pero ya sabemos, ¿verdad? Ya en su momento, aunque yo sé que la mayoría no estaba cuando estudiamos el Sermón del Monte, ahora ya Jesús dijo
que solamente bastaba la mirada, ¿verdad?, para que eso fuera considerado adulterio, que solamente bastaba la ofensa de decirle necio fatuo a mi semejante para que eso fuera considerado homicidio. O sea, todas estas aclaraciones que el Señor fue haciendo precisamente se conectan con esto que estamos viendo acá. ¿Por qué es así? Porque sale de nuestro corazón pecaminoso. No podemos nosotros culpar a la cultura tan común en nuestros días. Es que la cultura machista, es que el patriarcado, es que... No, es su corazón pecaminoso. Esto no se resuelve viviendo en un matriarcado. Igualmente el pecado está vigente. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Es que el Señor no está dando aquí ni la más mínima oportunidad para que alguien se justifique y diga, es que es el ambiente que me rodea. No, sale de usted. Sale de usted. Y eso es lo que nos ayuda a entender entonces por qué en cada sociedad humana, independientemente del lugar, de la época, vamos a ver siempre el pecado manifestarse en abierta rebelión contra Dios. Nosotros debemos entender que salvo que nuestro corazón sea hecho nuevo, nosotros no tenemos entonces ninguna esperanza para creer de que de nosotros va a salir algo bueno que Dios pudiera ver y considerar como meritorio para salvarnos. Porque no, somos una fuente de maldad continua. Pero el Señor en su gracia, en su misericordia, por la fe, justifica al que cree en Jesús, pero no lo deja ahí mismo, sino que al que cree, primeramente lo ha renovado, lo ha regenerado. ¿Para qué? Para que entonces, ahora sí, haya una vida espiritual que se opone contra toda esta maldad que sale de nuestro corazón. Tenemos entonces las obras de la carne, tenemos las obras del Espíritu. ¿Para qué? Para que, como dice Gálatas, para que no hagamos lo que quisiéramos. Y precisamente, ¿verdad?, en Gálatas, que ya hace unos años, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de estudiar detalladamente en los sermones en la iglesia, vimos, ¿verdad?, cuáles eran las obras de la carne y veamos cuál es la lista que sale. Bueno, prácticamente nos recuerda lo que hemos visto aquí en el de Mateo 15. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué debemos nosotros pensar entonces cuando vemos las listas de Mateo y de Marcos? Que obviamente esas listas no son exhaustivas tampoco. El Señor está dando ejemplos de pecados. Pero encontramos las mismas y más todavía en Gálatas. Y aún así Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y más todavía, y cosas semejantes. Esas son las obras de la carne. ¿Qué refleja su vida? ¿Está usted más preocupado por la forma externa de una vida religiosa, pero no preocupado por lo que internamente es? ¿Está usted seguro que primeramente a lo interno el Señor le ha cambiado? Porque sí, o sea, no nos confundamos. Dios es un Dios santo y Dios sí pide que vivamos vidas santas para Él. Y la ley, como les decía, sí incluía mandamientos acerca de la purificación. El punto es lo que ellos hicieron. Prefirieron esa forma externa descuidando la realidad interna. Claro, es más piadoso cada rato dar la apariencia. ¿Qué raro se está lavando las manos? Uy, no, ellos, cero inmundicia. Siempre andan puros todo el tiempo. Ellos no se dejan contaminar por nada. Esa era la forma en aquel entonces. En nuestros días nosotros simplemente cambiamos la situación por algo diferente, como ese nunca se pierde en ninguno de los cultos, siempre llega temprano y es de los últimos en irse, está siempre en los cultos de oración, siempre está, sus peticiones son peticiones muy espirituales. Pero después de eso, a lo interno, ¿qué es lo que ocurre? Recordemos que no engañamos a Dios. Él sabe precisamente lo que hay en nosotros. Y Jesús mismo también en Juan se nos dirá de Él que Él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que había en el hombre? Todo esto.
todo esto. Por eso leemos, no se fiaba de ellos. Por eso muchos también en el Evangelio de Juan leemos de que, por un lado dice un pasaje, creyeron, pero más adelante viene la aclaración, pero no habían creído verdaderamente. Muchos creían en Jesús, pero no lo confesaban delante de los hombres. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los hombres. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es la realidad de lo que hay en nosotros. Salvo que el Señor en su misericordia nos alcance y nos transforme. Pero muchos pueden estar engañados precisamente teniendo la forma, lo externo, pero no la realidad interna. Ha sido su corazón cambiado, ha sido su corazón regenerado. ¿Está usted realmente en una lucha contra el pecado? Y usted puede decir, antes sí, antes yo reconozco que esto era lo que salía de mí constantemente, las ofensas a mi prójimo que son igual que el homicidio, la mirada lasciva o mi conducta misma para con otros, siempre siendo coqueteando y sensual, provocando que quizás fuera tropiezo para otros y muchas cosas más semejantes. ¿O le ha cambiado realmente el Señor para usted decir, no, el Señor realmente primero, la adoración que Él recibe es la de aquel que ha sido primeramente cambiado por Él, y ahí sí, me ocuparé también de cómo externamente vivo la religión verdadera, porque importa cómo la vivo, pero porque sé que primeramente ahora soy una nueva criatura en Cristo. Que nos conceda el Señor nosotros entonces el ser librados de engañarnos, de que realmente lo que estemos viviendo sea algo de labios, pero realmente que nosotros estemos alejados de Dios. Quiera el Señor que no sea así. Vamos a orar.